Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, muchachos. Bueno, yo sabía que eran muy poquitos, pero entonces habíamos quedado que pronto mirábamos ahorita eh, cómo resolver lo del sprint. A ver, vamos a mirar entonces lo que habíamos visto ayer de los menús y qué sería lo que nos están pidiendo, pues dándole algunas basecitas. No se voy a resolver el sprint, sino como, bueno, vamos a ver qué es lo que nos están diciendo ahí. Listo. Y si nos da ahorita, pues, y al final miramos el proyecto que teníamos por allá también pendiente. Y que yo cierro aquí unas cositas, ya por acá. Bueno, teniendo en cuenta el sprint, bueno, aquí nos habían, ayer nos pues, estamos mirando lo del menú y cómo se cargan esos menús, pero estábamos viendo que al final nos piden aquí son unos archivos. Entonces, pienso que podemos guiarnos un poquito con el otro sprint que habíamos hecho y vamos a mirar entonces cómo sería. Entonces, yo acabo de crear un proyecto vacío, sprint 4, y vamos a mirar qué logramos pues como entender entre todos. Vamos a apoyarnos los que estamos aquí en este proceso. Entonces, aquí nos están pidiendo todo lo que ya hemos trabajado inclusive en el proceso, que es. Dice, en la parte superior derecha se requiere un botón para un menú. Bueno, eso ya enseguida lo organizamos. En la parte inferior se requiere un menú con los siguientes ítems también. Se deberá mostrar mi turno solicitado con la siguiente información: número del turno, dirección de la EPS, urgencias o nombre del paciente. Entonces es mostrar la información. Y para poder mostrar la información necesitamos entonces este turno de esto, porque ahí vamos a poder acceder a esa información. ¿Cuál es la información? Mm, La información es la que nos dice aquí que tiene los turnos, ¿cierto? Número de turno, dirección, urgencias y nombre del paciente. Toda esa información deberá ser consultada desde la base de datos interna o externa para mantener los datos sincronizados, y al presionar el número de turnos se deberá mostrar el detalle el mismo con la información del turno, que eso pues ya lo habíamos trabajado también con el ejemplo de la clase. Entonces, tenemos nuestro Mind Activity. Bueno, aquí estaba haciendo algo, pero tenemos nuestro Mind Activity común y corriente. Y entonces, ¿qué tendríamos que agregar? Tendríamos que agregar ese archivo. En este sprint inclusive no son tan específicos con los métodos que hay que tener en el archivo. Pues esto lo muestran ahí. No sé si es que es aquí. Vamos acá. Turno.
documento. Tendríamos que crear acá una clase. Y esta clase tendría pues estos atributos que tenemos acá. Número del turno, dirección de la PS, urgencias y nombre del paciente. Entonces, se define número del turno, dirección de la PS, dirección PS y nombre del paciente. Esto es lo que tendríamos que definir aquí en esta clase, turno de ecto. Es con los controladores, con los constructores y controladores. Al constructor y con los getter hacer. Bueno, para lo de la base de datos necesitaríamos crear otro objeto que sería para la base de datos. Miremos enseguida si lo necesitamos para subirlo. Inclusive aquí no nos hablan de eso. Es que vamos a hablar mirar el controlador inicio. Vamos a crear el controlador inicio y la interfaz. Y necesitamos uno que se llame miremos, por ejemplo, el Sprint 3. En el Sprint 3, en el controlador, teníamos acá el método constructor y estábamos implementando una interfaz. Entonces, aquí tenemos que hacer algo similar. Tenemos que implementar una interfaz que es la que nos están proponiendo ahí. Interfaz controlador, en este caso era la que se encargaba de validar. ¿Qué haría en este caso entonces, muchachos, nuestra interfaz? Miremos acá. Inicio interfaz. Nueva activity. Perdón. Nueva Java class. Colocamos inicio interfaz. Interfase. Entonces aquí también podemos trabajar como en el anterior.
el interfaz view, controlador y modelo. Y dentro del controlador definimos lo que necesitamos hacer. Profe, en esta interfaz no debería ser tipo interfaz la clase. Ah, la puse. Sí, 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 sí. Sí, sí, me equivoqué. Tienen toda la razón. No sé por qué no la seleccioné. Vamos a borrarla. Se hizo. Aquí está. Esa acá sería nueva. Nueva Java Class y le ponemos interfaz. Inicio interfaz. Inicio interfase. Claro. Entonces aquí ya manejamos las tres. View, controlador y modelo. Listo. Y el controlador dice controlador inicio. Controlador inicio. Entonces aquí también tendríamos que implementar esa interfaz, pero no hemos colocado qué métodos irían en ese controlador. En esa, sí, en el controlador. Entonces, en el controlador iría mostrar los turnos. Para diseñar esta pantalla solo se tendrá que mostrar la información solicitada. Ve los síntomas, ¿dónde quedaron? Síntomas, tos, cansancio, pérdida de gusto y olfato. Bueno, esto es lo que genera el menú, pues lo tenemos que agregar ahí para el proceso. Yo estoy pensando es acá.
Esto es lo uno. Le damos trámite turno solicitado con la siguiente información: número del turno, dirección de la EPS, urgencias y nombre del paciente. Para diseñar esa pantalla solo tendrá que mostrar la información solicitada. Entonces, para mostrar, acuérdense, vamos a mirar, vamos a aprovechar aquí que tenemos el de la base de datos. Y necesitamos crear, aquí no nos la piden, ahí no nos piden esa información. Necesitamos el método que nos permite ver la información de la base de datos. Y este es el que se conecta pues al objeto cliente. Yo vivo acá, inicio clientes, el cliente. Nosotros aquí teníamos un objeto cliente, una clase clientes. Ya no la veo. Inicio clientes. La tengo definida dentro de otro. Mi clase clientes. Lista clientes. Para imprimir. A ver aquí. Es que pensé que tenía el modelo abierto. Yo hoy pensé, sí, 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 la tenemos normal, como todas las clases de datos. Ok. Es lo mismo. Entonces tenemos cliente. Necesitamos una clase para inicializar la base de datos como la que tenemos acá, que nos cargue la base de datos, la tabla, con esos datos que tenemos ahí. Y necesitamos una que nos consulte. O sea, necesitamos una para cumplir esta función de crear la base de datos y otra que nos cumpla con esta función de las consultas, insertar. Aquí no nos interesa, aquí no les interesa inclusive que funcione insertar, sino que consulte los datos. Tendríamos que agregar algunos daticos. Entonces vamos a crear entonces esas dos. Una para que se llame para crear base de datos. Voy a hacer lo mismo que tengo acá.
nueva. Hagamos el mismo paquete, base de datos. Porque es del controlador, tenemos que llamar a esos métodos. Y una que inicie que cree la base de datos. Y una para los clientes. En este caso sería el paciente. Turno, sería para el turno. Entonces, voy a hacer lo mismo que tenemos allá para que agilicemos. Vamos a heredar de SQLite Developer, vamos a generar la versión, vamos a crear la tabla. Solamente copiemos esto. Los otros se implementan solamente con colocar la extensión y agregar entonces los datos. Mm, es que coloqué la que no era. Ese es para abrir la base de datos, para crearla. Entonces aquí esperemos que nos pida que implementemos los métodos. Ok, aquí nos pide que implementemos los métodos. Aquí está. Y aquí definimos la versión de la base de datos, el nombre de la base de datos que va a ser hospital. Y le colocamos tabla turno. Listo. Entonces aquí cuando se crea la base de datos y cuando se genera una nueva versión. Cuando se crea la base de datos, la tabla no, la base de datos no, la tabla. Table turno. Y nosotros aquí le pensamos algunos campos. En este caso, el turno serían el ID, es el número del turno, dirección EPS y nombre del paciente.
Listo, con eso creamos nuestra tabla. Uy, modifiqué la que no era, ok. Ok, modifiqué la que no era. Estaba modificando la del ejercicio real y es el de allá. ¿Cómo así, yo? ¿Dónde es que estoy modificando? Pues acá. Mm, ok, lo tengo mal. Crear la base de datos es la que tenía programada para hacer esto. Y la de turno es donde tengo el insert, el actualizar y todo eso. Entonces voy a pasar todo esto para allá. Número de turno, dirección EPS y no paciente. Aquí tendríamos la tablita y aquí ya sería la otra parte, que es la de la actualización. En caso de que se borre, en caso que haya una nueva versión, me genere esta actualización. Acuérdense que mientras no se cambie la versión, no se ejecuta esto. Cuando se cambie la versión, sí se ejecuta y se borra todo lo que hay en la base de datos. Mm, listo, ya tenemos esto. Ahora necesitamos em, trabajar aquí con la que sigue. En este caso sería extens. Y me habla el constructor, Z.
Y bueno, entonces, en este caso, vamos a utilizar solamente el método de ver, que me muestra la información. Aunque para poder ver tendríamos que insertar, pero al crear la base de datos, podríamos abrirla desde el editor, desde el, ¿cómo se llama este? Desde SQLite, el browser, el browser de SQLite y ingresar ahí algunos datos para no hacer todo el proceso. Entonces solamente necesitaríamos el deber. El deber lo necesitaríamos, lo voy a copiar para el otro que estamos trabajando. Obviamente aquí no sería ver cliente, sino ver turno. Entonces aquí lo que me retorna es turno de Héctor. Como parámetro de entrada necesitamos el número del turno. Esto pues para tener una variable acá. Necesitamos crear la base de datos de entrada. Entonces le damos eh, crear de turno, crear B de turno y tendríamos aquí pues nuestro contexto. Acá también sería turno descuento porque es la clase que tenemos definida. Y aquí la consulta. Vamos a llamarlo cursor turno, todo referente al turno. Ah, bueno, aquí es el nombre. Hagámosle un turno. Listo. El cursor, hagámosle cursor turno. Y acá, entonces, cursor turno es igual. Consúlteme todos los datos de la tabla. Como le damos pues aquí a la tabla turno, table turno, donde el número del turno, da igual no, perdón, aquí, control Z, es el valor que está entrando como parámetro. A ese, y si ya lo puse igual, nulo turno. Y acá en mi parámetro también se llama nulo turno. Voy a volver a validar aquí el nombre. Sí, se llama igual. Sí. Ese es el nombre de la base de datos del campo y ese es el nombre del parámetro que está entrando acá. Y ya verificamos entonces para pasar por si por lo menos lo encontró, si lo encontró, que se ubique al principio y lo cargue acá donde tenemos un turno, es igual a new turno, turno documento.
Listo, acá ya él me retornaría, llamemos esto ver turno, esto me retornaría el turno consultado. Ok, hay un error todavía, qué errorcito hay por ahí. Sacando un error, pero no lo entiendo. Ahora es aquí. Ah, no tenemos método constructor vacío en la base de datos ya. Tenemos que crear el método constructor acá. Y aquí mismo reportó un problema. Estamos eh, necesitando un método constructor. Le damos, lo insertamos, generar, constructor vacío. Ok. Luego con esto ya se organiza. Listo. Ya tenemos el método y qué es lo que tenemos que hacer en el controlador. Entonces, en el controlador necesitamos tomar la información de la vista. Aquí en controlador, miremos aquí eh, necesitamos primero mirar la interfaz. Necesitamos consultar, bueno, el diseño de la vista, ya les dije ayer cómo era más o menos como que se cargaban los menús. Eh, necesitamos esos datos, o sea, que nos, de alguna parte venga la IT que vamos a consultar y el controlador se encargue pues como de recibir esa información. Que se llame sí, verificar los datos. Tendríamos que, a ver, estoy mirando acá cómo sería nuestro método en el controlador.
Podríamos que el controlador llame a este método. Entonces, aquí en controlador, en la interfaz, puede ser tenga que implementar, me estoy guiando por la otra que teníamos, de acuerdo a la lógica como les gusta allá. Queríamos que verificar turno y verificar turno debe ejecutar esta información que tenemos en la base de datos. Boolean verificar turno. Esto retorna, y al llamar al método es un null, no hay turno. Al llamar a este método que acá, me enredo con estas cosas abiertas. Mm, Al llamar a este método retorna nulo, entonces sería un booleano. Y si retorna un valor diferente a nulo, entonces se retorna un falso o un true. Lo que tendríamos que poner acá, porque aquí ya tenemos el método dentro de esta clase, a no ser que este método lo manejáramos en el controlador. Bueno, entonces, como esto es una interfaz, lo vamos a dejar así. Y aquí en el controlador, implementamos inicio interfaz punto controlador, implemento los métodos y verificar turno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Validar entonces, a mirar aquí, controlador. Lo que el formulario, lo que el usuario digite.
tenemos que verificar, a ver, aquí, necesitamos definir un objeto de esta clase, un objeto de esta clase, es el que me va a retornar. Bueno, aquí estoy un poquito, a ver, estoy como perdida. Necesito entonces el dato que voy a consultar, que me tiene que entrar como parámetro. Ese dato lo voy a utilizar desde este método. Entonces acá le voy a colocar aquí db turno. Pues obviamente, al acceder aquí, yo podría llamar este, pero yo necesito como parámetro de entrada este número de turno que lo debo traer eh, de mi formulario, de la vista. Veamos una vista, la podríamos generar desde aquí, desde la interfaz de View y la agregamos acá. Perdón.
Tendríamos que tener ya definido cuáles son los datos que tenemos en la vista, si no, no los puedo cargar aquí. Em, ujú. Y lo vamos a llevar de la misma forma del otro sprint, muchachos. Creo que haríamos algo similar a esto. Voy a hacer el cambio aquí nuevamente. Vengo a mi interfaz y hago aquí el cambio. Es que aquí en este sprint no nos informan bien toda esa parte de los métodos con los nombres como deben llamarse. Es aquí sería turno, turno. Implementar los métodos. Ok. Aquí hacemos, pero en este caso sería inicio interfaz. Inicio interfaz. Ok.
Entonces aquí ya sí definiríamos el objeto de nuestra clase de turno. Y aquí llamaríamos al método ver turno el número de turno. Sí, esto es diferente de nulo. Aquí llamo el método. Vamos a ver. Turno, sacando error. Un momento. Este método ver turno retorna. Ah, ok. Retorna el dato. Yo estaba confundida con que me retornaba un true, un false, pero el que me retorna un true, un false es el que tenemos pensado ahí. Este no me va a retornar, este me retorna, pero sí me puede retornar un nulo. Lo que pasa es que estaba comparando era el get y no el resultado del método. Entonces, este me retorna un objeto turno, turno descuento. Mejor dicho, hagámoslo mejor así. Entonces tenemos turno es igual a debe turno punto ver turno, que es el método que me consulta. Y el método que me consulta, tiene que consultar de este dato que me está entrando acá, uy, punto y coma.
Si el turno de descuento es igual a nulo, retorne falso. Si no, retorne verdadero. Y verificamos aquí el turno. Y ese sería el método que estaría dentro del controlador. Me trae la información de la parte del modelo y lo que el usuario haya digitado. Bueno, aquí la cosa, muchachos, es, o sea, así se hace pues como lo de la consulta, sería como una interfaz. En la descripción del Spring 4 no son tan específicos con los métodos. Entonces, no sabemos como los otros Spring que nos dicen que tienen que retornar un boolean, sino que simplemente hablan como de esa información. Hablan de los menús, pero los menús ni siquiera se subirían porque según esto los archivos que se suben son turno, controlador inicio y inicio interfaz. Solamente habría que subir esos tres archivos. No nos dicen qué métodos tienen estos archivos. Entonces, me imagino que están esperando algo pues como similar a... Profe, una pregunta. Exactamente. Sí. Eh, los tres, hay que subir esos tres archivos, esas tres clases, pero Ujú. en el sprint habla del menú que tú revisaste, bueno, generaste ayer, que nos indicaste, donde hay que generarlo por digamos, hay que generarlo por la interfaz gráfica, ¿sí? Y ahí genera la clase. Pero ahí dice que ese texto hay que dejarlo en la clase principal. Entonces ahí es donde me pierdo un poquito. ¿Cuál? Este de acá. ¿Pasar? Sí, ese. Que ese texto, eso lo genera automáticamente, se genera esa clase automáticamente al generar la, digamos, la activity El menú. del menú, del bar menú, creo que era, pero no sé ese texto que indican ahí cómo colocarlo en alguna de las clases que toca subir. Venga, generémoslo acá y hagamos como un análisis aquí a ver. Inclusive tengo otro profesor que está preguntando lo mismo ahí el grupo de profes porque estamos como en las mismas. O sea, no, en el grupo de Sí, porque profes está. tú anoche en la clase nos indicaste cómo generar ese Ujú. menú, Sí, ese menú automático, ¿sí? Pero eso lo genera en una clase independiente. sí, Entonces, como solo hay que subir esas tres primeras clases, no sé cómo incluirlas. sí, entiendo la pregunta. Vamos a mirarlo. Entonces, de aquí generamos, él lo genera en una clase independiente. Miremos dónde nos lo pone. Nos lo pone en el Main Activity.
¿Cuál es la finalidad de esto? La finalidad de esto es que salga esa barrita que está acá. Esto. Si esto no está, no sale la barra. Y la barra se carga siempre que se carga el método onCreate en cualquier activity. En cualquier activity, cuando nosotros le damos onCreate, él ya nos va a cargar esa información. Venga, miremos un ejercicio que hicimos. Ese fue el de... bueno, no me acuerdo si, como yo metí tanta cosa en el ingreso de barra progreso en los adaptadores. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Ah, listo. No, es que cuando me advirtió la batería, no sé por qué me olvidó conectarlo, o sea, no lo conecté. Es claro, él ya me advirtió, me mandó para la... Entonces estaba buscando este porque nosotros tenemos aquí, por ejemplo, este adaptador, lista clientes, adapter. Y dentro de este adapter tenemos, y dentro de ese tenemos, sí, es este. Nosotros tenemos aquí, nosotros estamos conectándonos a una vista. Entonces aquí les digo, esta clase de acá, cliente view registro, eh, me permite conectarme a una vista específica y cuando le incline ese botón, él va a cargar entonces todo lo que esté dentro de ese método, pues, con todo lo que es como cargar el onCreate. Entonces yo pienso que sería como crearlo también dentro de una clase como estas y ahí nosotros colocaríamos ese código para anexarlo a registro. Hasta fue cuando estábamos trabajando el Recycler View. Al darle clic en uno de los ítems, esto no era el botón, al darle clic en uno de los ítems, él me cargaba la lista. Entonces, ese código que está ahí tiene que cargarse desde alguna parte que le dé inicio a una activity. ¿Ok? Cuando le damos inicio a una activity, por ejemplo, aquí cuando le damos context, intes y estamos inicializando una activity, pero ese código tiene que estar en una parte donde como está ahí en un main activity, me fui por otro lado. Tiene que cargarse donde se inicialice la activity, la vista, el formulario, donde se carguen los datos.
o en un método constructor de un inicio. Por ejemplo, en el Sprint 3, les toca a uno hacer muchas pruebas con esto. En el Sprint 3 tenemos usuario de esto, que es la clase sencilla. Eso es lo que me tenía ahorita como pensando un poquito, porque me piden solamente una. Y tenía formulario de esto, que es la que se conecta con la interfaz. Em, Cuando se cargue toda la información que tiene que ver, o sea, en el constructor del formulario de Ecto, que es el que se conecta con la interfaz, también podríamos agregar ese código en el constructor. Cuando yo inicialice ese formulario de Ecto está definido aquí como una interfaz, como un parámetro de entrada. Entonces, sería otra forma como de cargar ese código. O sea, como en un método en el controlador. Sí, también un método del controlador y que cargue ese código, es el que se encarga de poner esos cositos ahí. Se encarga de poner los datos. Ustedes que están ahí, si les cierran mañana la posibilidad de subir los sprint o les dan más días en el proyecto de ustedes. Creo que solo Los esta de mañana. mañana. Sí, Se profe, cierra esta hasta mañana. mañana y no. Y digamos que en el grupo general la gente ha buscado como prórrogas y que no, y que no, y que no. Pues me imagino que por lo de la contratación de los docentes. Ujú. Sería como seguirle cacharreando hoy a esto, por el que más les puedo ayudar y estarnos comunicando por el WhatsApp para mirar bien esta parte, o sea, meter esto en un método, incluir los datos, y a nadie le ha dado, nadie tiene como esa pista, como que les dé más pisticas. Pues no Y lo sé. yo me voy a poner entonces a continuar mirando cómo cargo esto, aunque debemos de ensayar de una vez. En el video de Andrés yo no vi nada como que se pareciera a esto. Controlador inicio. Profe, de pronto el problema es que hoy ya es sábado como para escalar eso y entregarlo mañana, yo ya lo veo también muy difícil si llega a tener, digamos, alguna dificultad ese calificador. Que no faltan a veces. De todas formas, toca y ellos seguramente están también pendientes para saber cuántas, pues si suben ya todos los datos. Mm, de todas formas, yo voy a estar revisando también ahorita porque, por ejemplo, otro grupo no tiene nada con esto, es una cosa a punta de matrices. Y pues por ese lado yo no sé, se defendieron con eso de las matrices. Y este es muy diferente al de ellos. Que yo en algún momento pensé que era más fácil este que el de allá. Y ujú,
Y es que tampoco nos dicen en este sprint, muchachos, porque es que ellos están dando la historia de usuario, pero no nos dicen si tiene que estar ese código ahí en esos 3 archivos. Para realizar esa implementación deberá usar fragmentos e implementar en la activity principal. La activity principal es un main activity. Y entonces aquí, ¿cuál sería el main activity? Sí, es que esa es la pregunta, profe. Inicio de interfaz. Sí. Sería que el main activity es inicio de interfaz. Es decir, no generar un inicio se llame el main activity, cambiarle el nombre por inicio de interfaz y tendría ya el código ahí anexado. Y se subiría ese código. Es que, profe, yo estaba, pues, de lo que estaba analizando también, ahí lo que lo complica mucho es, pues, uno que ni siquiera especifican los nombres de las clases, de lo que se tiene que poner, y lo otro es que ahí están pidiendo en los criterios de aceptación como la conexión con la base de datos, porque realmente coger un menú y en uno de los ítems decirle que lo dirija a tal actividad con tales valores o tales variables, digámoslo así, pues no sería tan complicado, pero en ese caso sí yo intenté subir varias veces como así y no me dio tampoco. Entonces, pues no, ahí sí no sabría, ya de verdad sé como que está muy enredado. Yo voy a hablar también aquí en el grupo para que si nos dan ayudita. Pues ya hay un profesor que ya habló. eh, y si nos informa, yo mismo me conecto con ustedes en el grupo. Pues le agradecemos, profe. Muchas gracias. Listo, Listo, profe, quedamos seguimos al así. pendiente. Muchas gracias, profe. Yo voy a estar muy pendiente, pues afortunadamente con el otro grupo no tengo este problemita, entonces voy a estar pendiente de ustedes. Bueno, pues voy a detener aquí ya y nos vemos, entonces nos vemos, no, estamos en contacto. Ya pronto ya no nos veríamos más, pero sí estaremos en contacto. Bueno, bien, profe. Muchas gracias. Hasta luego, muchachos. Gracias, profe.